Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero agradecerles a todos aquellos que me siguen, como es costumbre decirlo al inicio de cada nueva entrega del programa, por la amabilidad que me conceden y el apoyo que eso significa para el éxito de este esfuerzo de comunicación libre de toda influencia política y económica. Mire, en el día de hoy yo me voy a referir exclusivamente al tema que se está viviendo en el mundo como consecuencia del incremento de la guerra en Ucrania. Y como consecuencia de ello, el hecho de que el nuevo presidente de los Estados Unidos, que apenas tiene un mes y un par de días en el poder, se ha aliado con el presidente, el tirano de Rusia, Vladimir Putin, para unirse y obligar a Ucrania a dejar las armas y entregarse incondicionalmente, por el hecho de que tanto Putin como el señor Trump están interesados en apropiarse de la riqueza de Ucrania, y lo han dicho ellos, no es una versión personal de quien les habla, sino que están interesados en un acuerdo para la explotación mixta entre ambos, Estados Unidos y Rusia, de las tierras raras de Ucrania, de las tierras productivas, agrícolas, porque Ucrania es uno de los mayores productores de grano del mundo, y evidentemente para cualquier otra riqueza que está en el subsuelo y en el suelo de Ucrania. Para mí eso es vergonzante, porque realmente es la primera vez que fuera del apoyo que Estados Unidos brindó, no solamente Estados Unidos, sino el apoyo que los países occidentales dieron en la guerra en defensa de Rusia, con la invasión allí de las tropas alemanas a comienzo, más o menos, al segundo año de la guerra, alrededor de 1941-1942. Mire, yo creo que todo esto, además, adquiere un carácter verdaderamente preocupante, porque en esta semana, comienzo de esta semana, las Naciones Unidas discutió una resolución de condena a la agresión rusa a Ucrania, en la que la mayoría de los países votaron a favor de esa resolución, porque es evidente que hay una agresión, hay una guerra no declarada incluso por Rusia para apropiarse de parte de la riqueza y del territorio ucraniano. Y evidentemente en esa ocasión, por primera vez en muchos años, Estados Unidos coincide con Rusia y votó en contra de la resolución, incluyendo, para sorpresa mía y de mucha gente, también votó en contra de la resolución contra Rusia el gobierno de Israel. Lo cual se explica en cierta medida por el apoyo que tiene Estados Unidos a favor de la causa israelí en la lucha contra el terrorismo islámico. Pero la verdad es que, como consecuencia de esta asociación rara para la explotación de tierras raras en Ucrania, ha habido un conflicto entre los países occidentales de Europa que forman la OTAN con Rusia. Y si bien no se ve indicio de un posible rompimiento, la situación no es la mejor en muchos años. En su primera administración, el señor Trump criticó mucho a los países de Europa bajo el alegato de que el sostén económico de la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una colaboración de todos los ejércitos de Europa con los Estados Unidos y Canadá, e incluso Australia forma parte de la OTAN, Estados Unidos sostenía que el grueso del financiamiento de la OTAN recaía solamente sobre los Estados Unidos, y que por eso presionó a los países europeos para que dedicaran el 2% mínimo de su Producto Interno Bruto para la defensa, y que incrementaran también la producción de armamento, a pesar de que esto último podía afectar la industria armamentista de los Estados Unidos, porque la mayor parte, o una buena parte todavía, de las armas que usan los ejércitos europeos, una buena parte, he dicho, no todo, por supuesto, proviene de la industria de armamento de los Estados Unidos, que es el principal exportador de armas de fuego, de armas de guerra,
del mundo y seguido de Rusia. De manera pues que finalmente con la llegada de un gobierno del Partido Democrático, la presión en ese sentido contra los países de Europa cesó, pero una vez que regresó al poder en el enero 20 de este año, apenas hace un mes y poco más de una semana, el presidente Trump inició presiones para que ya los países de Europa no solamente dedicaran, como él quería o pretendía en principio, un 2% de su Producto Interno Bruto, sino hasta un 5%. Como consecuencia de todo eso y la alianza entre el señor Trump y el señor Putin, los países de la OTAN, los países europeos de la OTAN, se dieron cuenta de que bajo determinadas circunstancias no podían necesariamente depositar toda la capacidad de defensa del territorio europeo de la ayuda de los Estados Unidos. Y han acordado dedicar 5% o más del Producto Interno Bruto para crear un ejército europeo, lo cual podría significar, en caso de que esa idea se materialice, la desaparición de la OTAN, porque probablemente incluso Canadá se alíe a ese acuerdo de la creación de un ejército europeo, que han dedicado incluso a incrementar la producción de armas como aviones, tanques de guerra, lo cual significa que en el corto o mediano plazo, esa decisión europea se va a sentir necesariamente en la industria armamentista de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que evidentemente hay una situación muy delicada. El apoyo del señor Trump a Rusia, insistiendo en que Rusia no atacó, no invadió a Ucrania, cuando eso evidentemente escapa a todo entendimiento, porque la guerra que Rusia inició creyendo en febrero del 2022, creyendo que solo duraría un par de días, incluso a lo sumo una semana, ya lleva 3 años. Y se dice en medios militares europeos e incluso de los Estados Unidos, se dice que las pérdidas de vida de Rusia se aproximan a 1 millón de personas, ¿no? de soldados en el territorio ucraniano, porque todavía ningún soldado ucraniano ha cruzado la frontera rusa. Y la provisión de armamento para su defensa estuvo condicionada en una gran parte de esta guerra a que muchas de esas armas de largo alcance no se usaran para atacar el territorio ruso, sino para defenderse de Rusia dentro del territorio ucraniano. Y mucha gente se preguntaba, bueno, entonces, ¿para qué me dotan de esas armas, no? Entonces, yo creo que en esta ocasión el presidente Trump se ha valido de algunas cosas que no tienen fundamento, incluso planteó que Ucrania tenía una deuda de alrededor de 500.000 millones de dólares con Estados Unidos y que debía devolver 350.000 millones de dólares que le había prestado supuestamente la administración anterior, cuando la verdad es que se ha demostrado que todo lo que ha entregado Estados Unidos en términos financieros no alcanza los 200.000 millones de dólares, de los cuales una parte importante se ha gastado en los Estados Unidos. Entonces, la situación es muy complicada. Y la preocupación surge de la posibilidad de que esto fraccione la unidad europea con Estados Unidos. Porque déjenme decirle algo, si en el caso hipotético de que la OTAN se disuelva como consecuencia de la creación de un ejército europeo, es muy posible que Estados Unidos se quede prácticamente sin la ayuda de Europa en el caso hipotético de una confrontación o una crisis frente a Rusia. Pero lo peor de todo es que el señor Trump, en el corto tiempo que ha tenido en el poder a su regreso el 20 de enero, se ha creado mucho frente. Por ejemplo, acaba de criticar que los términos del tratado NAFTA, es decir, el tratado de libre comercio de Estados Unidos con Canadá y México, que está considerado todavía como el tratado de intercambio comercial más importante del mundo. Y se le acaba de recordar al señor Trump que la ratificación de ese acuerdo estuvo bajo su firma en su primera administración. Pero en el poco tiempo que tiene en el poder, como repito, 1 mes y unos días y poco más de una semana, el señor Trump ha anunciado su intención de quedarse con el Canal de Panamá.
ha prácticamente tenido problemas con México, incluso en un momento dado algunas referencias resultaron para los mexicanos ofensivas, y eso aparentemente se ha modificado, se ha arreglado, pero evidentemente cuando ocurren esas cosas queda algo. Las deportaciones masivas de mexicanos hacia el territorio de los estados de México crean un problema más grande. El presidente ha dicho que va a cerrar muchas fábricas norteamericanas en México, y eso evidentemente va a tener problemas en México, pero también va a afectar a los Estados Unidos. Eso es indiscutible, porque el costo de producción en Estados Unidos tiene que ser mucho más alto que el de México, y eso va a tener que reflejarse en el precio de los bienes y servicios que se fabrican o que se dan en los Estados Unidos con relación a lo que existían o existen todavía cuando se dan en México o en cualquier otro país del tercer mundo. Entonces, además ha expresado la intención de convertir a Canadá, un país territorialmente mucho más extenso que los Estados Unidos, convertirlo en un estado nuevo de los Estados Unidos. Yo creo que eso es una ofensa contra toda Canadá, ¿no? Que es un país libre, es un país aliado de los Estados Unidos, pero también los Estados Unidos le ha puesto a los ojos, el señor Trump le ha puesto los ojos bajo el alegato de que es necesario para la defensa y seguridad de los Estados Unidos a Groenlandia, que es un bloque inmenso de hielo con alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, en la que solamente viven 93,000 personas, que es propiedad o pertenece o está bajo la jurisdicción soberana de Dinamarca, que es un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. De manera pues que yo pienso que todas esas cosas están creando conflictos innecesarios que van a tener una repercusión en las relaciones internacionales, y yo creo que quien más va a padecer y quien resultará, en el caso hipotético de que eso no se contenga, quien va a resultar más perjudicial es sin lugar a duda los Estados Unidos. Bueno, espero que todo esto no desemboque en un gran conflicto como mucha gente piensa. No estoy hablando de una tercera guerra mundial ni nada por el estilo, porque sería la desaparición de la humanidad y de la Tierra como hasta ahora la hemos conocido a lo largo de la historia. Pero evidentemente es un gran conflicto que involucre a Rusia y a Estados Unidos, va a tener una seria repercusión en todo el mundo, y posiblemente el país más beneficiado de ese conflicto será China, que es el verdadero adversario hoy en día de Estados Unidos, porque China es la segunda economía mundial, a pesar de que su crecimiento se ha estancado en los últimos años y medio, los últimos 2 años y medio, porque a pesar del crecimiento de su economía, no creó un mercado de consumo lo suficientemente amplio que absorbiera una parte importante de la producción y del crecimiento chino. Y eso evidentemente ha producido una especie, no de recesión diría yo, pero ha estancado el crecimiento de China, y China hoy tiene problemas para seguir el crecimiento de Estados Unidos, porque sin lugar a dudas Estados Unidos es hoy quizás más fuerte que hace 5 o 6 años desde el punto de vista económico, y sin lugar a dudas también desde el punto de vista militar. Bueno, yo espero que nada de esto derive en lo que mucha gente teme, que es un gran conflicto mundial, aunque no tenga el carácter de una guerra como la que se vivieron en 2 oportunidades en el continente europeo, desde la Primera Guerra Mundial y la segunda, que concluyó felizmente en 1945. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Le agradezco nuevamente el privilegio que me conceden a seguirme, y les reitero mi agradecimiento o mi invitación a aquellos que no lo hacen todavía y que me siguen en otras plataformas de las redes, que por favor se unan a este esfuerzo de comunicación. Será hasta la próxima. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas.
hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.